Gracias por estar de regreso en esta emisión de Ahora con Oscar Aza. Tenemos contacto en directo con la Casa de Gobierno, el Palacio de Gobierno en la capital colombiana del presidente Iván Duque, en medio de el día a día y el tener que atender además a un programa de televisión nacional que durante toda esta cuarentena está transmitiendo en directo. Ha sido lo suficientemente amable como para aceptar nuestra entrevista. Presidente, buenas noches, muchísimas gracias. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas noches, Ismael, es un gusto saludarte. Es realmente un honor volverte a tener en el periodismo y gracias por informar a tantos ciudadanos y particularmente en esta coyuntura de una pandemia global. Así que mi gratitud por invitarme y de nuevo aprovechar este espacio para transmitir un mensaje. Y es: quedémonos en casa, lavémonos permanentemente las manos, tengamos los protocolos de distanciamiento y entendamos que con nuestra solidaridad, con nuestra colaboración y con nuestra disciplina vamos a salvar vidas. Pónganos en contexto, porque internacionalmente, de hecho, otros gobiernos han mirado a Colombia como uno de los países que reaccionó más tempranamente en el continente con el tema de la emergencia. Otros esperaron más que ustedes. Obviamente no es un país sin controversias, pero yo quiero que usted, como presidente que está no solo al frente del comando, sino también al frente de la comunicación, con un programa diario de televisión, nos diga cuál es la situación hoy en Colombia. Bueno, Ismael, desde finales del año pasado, cuando se empezaron a ver los brotes en China, en Wuhan, con el equipo del Ministerio de Salud, empezamos a analizar lo que estaba ocurriendo. Obviamente, al empezar el año, le dimos especial atención a ver cómo la Organización Mundial de la Salud iba dando información y fuimos viendo cómo pasó de ser una situación que estaba en un país a convertirse primero en una alerta de salud pública a nivel internacional. Y desde ese momento empezamos a tomar medidas. Primero, ejercer controles en los puntos fronterizos, sobre todo en la llegada de aeropuertos, si las personas venían de alguno de esos países, decirles que tenían que tomar unas medidas especiales en materia de salud. Después empezamos a introducir también el fenómeno de cuarentenas o lo que llamábamos aislamientos preventivos obligatorios. Después nos dimos cuenta, cuando el virus empezó a circular en Europa, que era necesario empezar a tomar otras medidas de carácter interno. Cuando tuvimos el primer caso en Colombia, empezamos con medidas que fueron de manera progresiva, primero limitando la circulación de viajeros del exterior, imponiendo los aislamientos preventivos obligatorios, después también suspendiendo las clases en universidades y colegios para que los jóvenes estuvieran en casa, después la medida de la cuarentena para los mayores de 70 años, que se extiende hasta el día 30 de mayo, y después, por supuesto, esta medida adicional que es la cuarentena nacional que tendremos hasta el 13 de abril. Claro, antes ya habíamos restringido eventos, habíamos ordenado cerrar discotecas, bares, lugares de conglomeración, y creemos que todas estas medidas de alguna manera están orientadas a tres propósitos. El primero es quitarle la propagación exponencial al virus, lo que se conoce en muchos países como aplanar la curva epidemiológica, que es una curva que puede subir muy rápido. Lo que estamos tratando con esto es quitarle ese crecimiento exponencial. Lo segundo que estamos buscando es, al proteger a los adultos mayores, a los mayores de 70 años, que son los segmentos de la población donde hay mayor letalidad, primero protegerlos para salvar vidas, pero también protegerlos para que no vaya a colapsar el sistema de salud, toda vez que esas personas, al agravarse, pues van a llegar con muchísima más velocidad a los centros de salud. Y la otra cosa es que entendamos que es nuestro comportamiento, nuestro distanciamiento y nuestros hábitos los que nos permiten a todos nosotros salvar vidas. En este momento tenemos 798 casos en Colombia, 702 casos están siendo tratados en sus casas, tenemos un número de personas que está en los hospitales, que puede estar cercano a las 70 personas, y tenemos un grupo inferior a 40 personas que están en unidades de cuidado intensivo. Todo esto nos lleva también a ver un balance donde tenemos 14 personas que han fallecido y tenemos un poco más de 10 personas que también están en ciclo de recuperación. Entonces, este es un gran esfuerzo de país. Lo estamos haciendo de la mano con la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, y lo hacemos con expertos, con infectólogos, con virólogos, con epidemiólogos, para que nosotros tomemos las mejores decisiones. Son decisiones que sin lugar a dudas traen costos
sociales y económicos, y por eso en paralelo con la estrategia de salud hemos diseñado un esquema para atender a cerca de 30 millones de colombianos, 10 millones de hogares, los más vulnerables, para que no les falte el alimento en estos momentos de cuarentena nacional y a través de esta tormenta que es esta pandemia. Y por otro lado también ir diseñando desde ya una agenda que nos permita recuperar también el crecimiento económico. Y hemos estado nosotros también al tanto de todo lo que se ha ido anunciando. Yo creo que el presidente Iván Duque en este momento se ha convertido como el comunicador en jefe de la nación en este momento para manejar expectativas, manejar la energía, las emociones. Hay un océano de información, redes sociales donde sé que ustedes tuvieron que incluso decir no hay ninguna locución nacional, era una falsa noticia. O sea, es un volumen de información que se maneja. Ahora, usted hablaba de los más de 30 millones de colombianos. Nosotros tenemos en Estados Unidos una comunidad de muchos colombianos que nos están viendo y también venezolanos. Y hay muchos venezolanos que están atrapados en Colombia justamente en un momento de una pandemia. ¿Y qué se puede hacer por ellos, presidente? Los venezolanos que están en Colombia. Yo quiero aprovechar este espacio primero para decir que la política que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestro gobierno frente a los hermanos venezolanos ha sido de fraternidad, de solidaridad, como lo conocen muchos de ellos. Ante esta situación de la pandemia, nosotros hemos trabajado con otros países en los cierres de frontera. Lo hicimos de manera coordinada con Ecuador, con Perú, lo hemos hecho también en los puestos fronterizos con el Brasil, y en el caso de la frontera con Venezuela hemos hecho un cierre de la frontera, pero hemos mantenido algún nivel de articulación con la Organización Panamericana de la Salud, de tal manera que podamos compartir información epidemiológica, y también se han hecho agendas de cooperación por parte de gobernadores, en el caso de la gobernadora del Táchira, también con el gobernador del norte de Santander. Es una frontera muy larga, es una frontera compleja, porosa, pero nosotros entendemos que en este momento es del mejor interés de los dos países tener esa frontera cerrada para ejercer un mejor control epidemiológico. Y claro, sabemos además que hay hermanos y hermanas venezolanas en territorio colombiano. Como lo he dicho, hemos tratado de ayudarlos, y parte de ese esfuerzo que se ha hecho hoy en la red de seguridad social es también para que podamos distribuir en el país poco más de 2 millones de mercados de alimentos, nosotros les decimos mercados acá en Colombia, para que las familias más vulnerables puedan tener acceso al alimento básico durante esta cuarentena. No es fácil, no somos un país rico, se sabe que hay países que tienen elevados niveles de ingreso, que se han podido dar el lujo de hacer cuarentenas muy prolongadas, tienen muchísimos recursos para programas de salvamento. Nosotros hemos hecho una decisión grande en materia de salud pública, pero también la hemos venido articulando con la red social y lo hemos venido también articulando con proteger el empleo, y creo que a la escala nuestra y en la proporción nuestra lo estamos tratando de hacer de la manera más ordenada, más solidaria y más cooperativa posible. Y lo que yo he dicho, Ismael, y no me canso de repetirlo, es que el coronavirus no solamente quiere afectar la salud, también quiere generar miedo. Y yo creo que nosotros tenemos que responder a esta pandemia haciendo un gran contagio colectivo de la solidaridad. Si la pandemia quiere afectar a nuestras familias, nosotros tenemos que confrontarlo con la más grande propagación de la colaboración colectiva. Y por supuesto, si también quiere el coronavirus capitalizar en el individualismo y en la ambición, y de pronto a veces en la desesperanza, nosotros tenemos claro que vamos a enfrentarlo buscando el más grande ejercicio y la más grande propagación de la disciplina colectiva. Yo creo que esos mensajes son muy importantes tenerlos, y lo digo además, Ismael, porque hemos visto una gran reacción solidaria de la sociedad colombiana pensando en los más vulnerables, y eso también incluye a muchas familias que han venido de otros lugares y particularmente de Venezuela buscando alimento y techo en nuestro país en los meses y años anteriores. Muchísimas gracias, presidente. Vamos a hacer solo una pequeña pausa y vamos a regresar. Me parece muy pertinente ese mensaje de unión, de unidad, de apoyo, de solidaridad, porque yo creo que el virus del miedo es mucho peor a largo plazo que el virus del coronavirus. Entonces, tenemos que unirnos en este momento, y me encanta escuchar esas palabras que los inmigrantes venezolanos que están en Colombia también van a recibir algún tipo de apoyo en esta contingencia. Al volver, continuamos más con este diálogo exclusivo aquí en Ahora con Oscar Aza, junto al presidente colombiano Iván Duque. No se me vayan.
Gracias por estar de regreso junto a nosotros en Ahora con Oscar Haza. Estamos en conversación en directo desde el Palacio de Gobierno en Bogotá, Colombia, con el presidente colombiano Iván Duque. Presidente, cuando convoqué a su equipo de prensa el viernes para que pudiéramos hacer esta entrevista, hoy mi tema único en mente era coronavirus. Sin embargo, usted sabe cómo es el mundo de las noticias y hoy, en horas de la tarde, me tropiezo con la lectura de una carta, una locución pública de una carta de Nicolás Maduro a gobernantes del mundo, donde él denuncia supuestos ataques, obviamente, del gobierno de Estados Unidos en complicidad con el gobierno de Colombia. Y yo quiero que usted escuche un fragmento de estas declaraciones de esa carta leída por el canciller del gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, y me dé sus comentarios. Vamos a escucharle. Las investigaciones revelaron que se trataba de un sofisticado arsenal cuyo destinatario era un grupo de exmilitares y paramilitares venezolanos y colombianos que se entrenan en campamentos ubicados en territorio de Colombia. El señor Alcalá aclaró que las armas fueron adquiridas mediante un contrato firmado por su persona, el señor Juan Guaidó, asesores estadounidenses, y el señor Juan José Rendón, asesor político del presidente Iván Duque, y realizado con conocimiento de autoridades del gobierno colombiano. Yo no creo que esto es muy novedoso porque he escuchado algo parecido anteriormente, pero es que es imposible no escuchar su comentario, presidente, sobre esto porque ocurrió en la tarde de este día 30 de marzo. Pues Ismael, yo creo que los hechos hablan por sí solos. Hay una denuncia muy clara de las autoridades judiciales de los Estados Unidos. Son denuncias que ya el mundo conoce y además tenemos ya la plena certeza desde la semana pasada que el señor Alcalá está colaborando ahora con las autoridades de los Estados Unidos, no solamente para seguir profundizando esas investigaciones, sino para que se esclarezca toda la verdad. Y lo propio está ocurriendo también en el caso del señor conocido como el Pollo Carvajal, que también ha manifestado su deseo de colaborar con las autoridades de los Estados Unidos para desenmascarar lo que ellos han denominado de tiempo atrás el cartel de los soles. Yo creo que sobre eso hay muchísimas denuncias, son muchos los temas que a lo largo de los años se han conocido, y yo creo, Ismael, que, y no pretendo con esto no contestar más en detalle, sino que creo que los hechos ya hablan, la evidencia habla, y además creo que serán las autoridades judiciales de los Estados Unidos las que seguirán adelante con esas investigaciones. En este momento, como presidente de Colombia, nosotros estamos atendiendo esta pandemia, la estamos atendiendo con un gran nivel de compromiso y además con un gran nivel de comprensión de lo humanitario. Por eso nosotros no hemos rehusado ningún tipo de cooperación con la Organización Panamericana de la Salud para que a su vez se hagan coordinaciones en términos de mejorar la lectura epidemiológica y salvar vidas. Y usted además durante mucho tiempo también ha llevado la agenda regional con el tema Venezuela. Ha sido claro, ha sido preciso y ha sido enfático, ¿verdad?, en denunciar el régimen venezolano. Sin embargo, he visto también que hay muchas personas, algunas personas que dicen, pero el presidente Iván Duque quizás en una situación como esta podría intentar dialogar solo por el tema coronavirus directamente con el presidente Maduro. Usted ha utilizado la Organización Panamericana de la Salud. A esas personas que dicen, bueno, en estos tiempos deberíamos dejar la ideología y la política aparte, unirnos porque el coronavirus nos necesita juntos, ¿qué le dice usted? Pues yo creo que hay que separar las cosas, Ismael. Usted lo decía muy bien. Yo he sido coherente y congruente en mis posturas, en las denuncias que nosotros hemos hecho internacionalmente. No se le olvide que yo, siendo senador, denuncié también las atrocidades que estaban ocurriendo en Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Hemos tenido una línea muy clara de gobierno y hemos tenido también una política migratoria de fraternidad y tratamiento humanitario a los hermanos y hermanas venezolanos que han llegado a Colombia huyendo de la dictadura. Y además hemos tenido una línea también de buscar cooperación internacional para atender a la población migrante. De hecho, usted se podrá dar cuenta que hemos mantenido una línea donde hemos invitado permanentemente a la comunidad internacional para atender esa crisis humanitaria y esa crisis migratoria.
Y también somos conscientes que estas circunstancias que estamos viviendo hoy frente a la pandemia, pues requieren un gran sentido de humanidad. Y en ese orden de ideas lo que nosotros hemos procurado es que a través de la Organización Panamericana de la Salud y teniendo en cuenta esa frontera tan grande, porosa, difícil, compleja, que nosotros podamos articular las decisiones en materia de control migratorio, de control fronterizo, también con unas decisiones en materia de salud pública que protejan al pueblo colombiano y que también en la medida que haya coordinación con las autoridades regionales y donde también la Organización Panamericana mantenga un nivel de información con las autoridades de salud en Venezuela, poder contribuir a salvar vidas. Yo creo que en eso hemos sido congruentes y hemos sido coherentes. Aquí no hay disputas de carácter ideológico ni de carácter político. Nosotros siempre hemos ejercido la protección de la seguridad nacional de Colombia con herramientas factuales, con evidencias, pero entendemos que en esta coyuntura, también en particular, nosotros debemos propiciar que a través de organismos multilaterales como la Organización Panamericana de la Salud, Colombia también pueda contribuir con información epidemiológica para salvar vidas aún en territorio venezolano y en territorio fronterizo. Muchísimas gracias, presidente, por estar con nosotros en directo desde el Palacio de Gobierno. Espero que usted se esté cuidando muchísimo y también la familia, porque el coronavirus, ha contagiado desde primer ministro a celebridades, a todo tipo de seres humanos. Yo creo que es eso lo que nos hace, es darnos un baño de humildad a todos. Espero poder conversar con usted muy pronto y que sea cara a cara la próxima vez. El señor presidente de Colombia ha estado con nosotros en directo en Ahora con Oscar Aza. Gracias por la sintonía. Regresamos en 24 horas, o más bien en 23. Feliz noche.